obstrucción de una de sus fuentes de captación. En la región de Atacama también son varias las localidades que a esta hora están sin agua potable. Queremos analizar cómo se ha respondido a esta emergencia. Estamos a esta hora junto a Jorge Gironás, quien es profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Católica y también de los centros de investigación SIGIDEN y CEDEUS. Gracias por acompañarnos acá esta mañana. Gracias por la invitación. Me interesa primero conocer la evaluación que tienes sobre cómo se ha respondido en estas dos regiones y considerando la magnitud también de las precipitaciones que han afectado a raíz de este sistema frontal. Sí, bueno, considerando la magnitud del evento en estos ya 3 días, es un evento importante, no hay duda de eso. Pero creo que la respuesta, particularmente de lo que es la gestión de la emergencia, el poder mantener a la población informada, evacuar cuando corresponde, etcétera, ha sido bastante exitosa. Lamentablemente hemos tenido algunas víctimas, entiendo que hasta el momento son 2, ojalá nunca hubiera ninguna, pero en general me parece que hay un manejo que denota una preparación justamente porque hemos pasado por cosas como esta en los tiempos recientes. Sí, dentro de los distintos fenómenos que le tocaba enfrentar a nuestro país, lo que dice relación con las precipitaciones, en este caso puntual, había un pronóstico con anticipación. Eso también permite poder establecer todo tipo de medidas para enfrentarlo de mejor manera. En ese sentido, ¿consideras que se ha actuado bien? ¿Hay una evaluación positiva? Sí, se ha actuado bien. Por supuesto que ayuda mucho tener un pronóstico, y en este caso el pronóstico fue bastante certero y con días de anticipación supimos. Yo creo que lo que esto hace es mostrarnos el camino desde el punto de vista técnico que deberíamos seguir a futuro, cuál es poder mejorar aún más, no la estimación misma de la precipitación, que lo hemos hecho muy bien, se ha hecho muy bien en este caso, sino ojalá también estimar un poco mejor cuáles van a ser los impactos del fenómeno mismo que afecta a la población, que va a ser o una crecida, o un aluvión, o un deslizamiento. Entonces, en lo que es investigación, en lo que estamos haciendo en la universidad, por ahí va el camino. ¿Cómo traducir este pronóstico meteorológico en una mejor estimación del impacto y por ende cómo apoyar aún mejor la toma de decisiones del gobierno o de quien corresponda? Claro, ese es el tema, porque lo que estamos analizando, que se ha reaccionado de manera positiva, tiene que ver más bien con el tema a corto plazo, pero la pregunta de fondo que muchos se hacen, y especialmente aquellos que se han visto afectados con la destrucción de sus viviendas, que estaban recién terminando de reconstruirlas porque se habían visto afectadas con el aluvión de hace 2 años atrás, miran la destrucción y dicen, bueno, ¿por qué vuelve a pasar lo mismo en 2 años? ¿Es que no se podía hacer nada distinto para evitar que se generen estos daños cuando hay un nivel de precipitaciones de tal magnitud? Sí, a ver, para responder a esa pregunta yo creo que es bueno pensar o agrupar el tipo de soluciones que podemos implementar para resolver este tipo de problemas en lo que son las medidas estructurales y no estructurales. Las medidas estructurales son de más rápida implementación, por ejemplo, construir una infraestructura para un cierto propósito. Por supuesto que toma tiempo, estudios, lo que quieras, pero son periodos de tiempo bastante cortos. 2 años, que es lo que pasó entre el 2015 y ahora, a lo mejor es demasiado poco tiempo como para implementar esas infraestructuras. Dicho eso, hay que pensar también en las soluciones no técnicas o no estructurales. Cuando digo no estructurales, no quiero decir que es todo cualitativo y que no hay un pensamiento crítico detrás para establecer las soluciones. Sí, tú decías lo de los 2 años, claro, a lo mejor es poco tiempo, pero también sirve para reforzar la idea de que hay que asumir que las lluvias es probable que se sigan presentando en esta zona. Justamente lo que tú dices es muy cierto, porque eso nos tiene que hacer tener en cuenta más y más que las soluciones técnicas en un contexto especial como este, un contexto muy dinámico, no solo el cambio climático, que efectivamente podría tener algo que ver, pero son situaciones muy dinámicas porque la población se mueve de un lado para el otro, viven acá, cambian, etcétera. Entonces, en esta condición tan poco cierta de cómo es el futuro en particular, tú no puedes depender solo de infraestructura, porque la infraestructura va a requerir una toma de decisión bajo incertidumbre que a lo mejor te va a llevar a no estar preparado. Entonces hay que pensar en medidas también no estructurales. Una medida extrema a lo mejor es relocalizar la ciudad completa, ¿no es cierto? Eso sería a lo mejor un extremo tampoco deseable por un impacto social.
Pero no construir en determinadas zonas de la ciudad. Exactamente. Lo que nosotros deberíamos hacer, no solo en Chañaral, sino que como país, es tener más claridad de cuáles son las zonas de inundación, de todos los cauces y ríos que interactúan con la población. Tener una metodología que nos permita estimar esa zona, técnicamente se puede hacer, pero a lo mejor uniformar, para que haya un ente encargado y una metodología propia, para que sepamos dónde están las zonas de inundación y regular su urbanización, su desarrollo, y además definir políticas que a largo plazo permitan vaciar esas zonas y reutilizar esas zonas con usos de no alto riesgo para la población. A lo mejor no es el mejor nombre, a mí personalmente no me gusta esta idea del parque inundable porque es un cauce, ¿no es cierto? Nosotros ocupamos el cauce, no es que el cauce ocupe un parque. Pero claro, ahí tienes tú un concepto que dentro de todo, ¿no es cierto?, apunta a lo que digo, tienes una zona de alto riesgo, pero que una vez que se activa, tú no tienes que lamentar grandes pérdidas materiales o mucho menos de vidas humanas. Lo que tienes es un parque que se inunda, se pierde, se plantará de nuevo, lo que quieras. Pero ese es un ejemplo de un tipo de obra que se podría realizar para atenuar cuando ocurre uno. Depende de los lugares, por supuesto que hacer una cosa así en el norte es mucho más complicado por el mantenimiento. O qué hacer también hacia las localidades que están más arriba. Estoy pensando, Diego de Almagro, El Salado, también hay más dificultades incluso de logística. Sí, por supuesto, sí, tal vez el ejemplo del parque inundable es demasiado particular, pero el mensaje que al menos yo quiero transmitir es que tú tienes que ser consciente de cuál es el nivel de exposición y eso se hace en la medida que tú sabes por dónde va a escurrir el agua en una cierta condición y gestionar entonces esos espacios expuestos de manera tal de que tú no comprometas pérdidas humanas o pérdidas de infraestructura y más bien comprometas pérdidas menores que estás dispuesto a tener, por así decirlo, cada cierto tiempo. Sí, ahora, en cuanto a las características que tiene el norte de nuestro país, específicamente región de Atacama, región de Coquimbo, ¿qué otros aspectos hay que ponerle atención? El tipo de suelo, si acaso se filtra o no suficientemente el agua. ¿Cuáles son esos detalles que hay que considerar para los planes de acción que se vayan a implementar de aquí hacia adelante? Mira, yo creo que hay que estudiarlo con calma, pero rápidamente a uno se le vienen a la mente dos cosas. La primera es que el norte grande y el norte chico, por tener menos precipitación, por tener un régimen más árido, son menos conocidos desde el punto de vista climático, ¿no es cierto? Porque pueden pasar años en que la precipitación es escasa o inexistente y cada cierto tiempo tener eventos de este tipo. Entonces, conocemos menos de esa variabilidad porque es a largo plazo. ¿No es cierto? Cuando tú estás en una zona húmeda, donde todos los años está lloviendo, tú te haces una mejor idea de lo que puede pasar ahí. Las situaciones cada año son un poquito más parecidas. Entonces ese es un problema con el cual hay que lidiar, la falta de información. Y la segunda es que, claro, en el norte, por la escasez de agua, lo que tiendes a tener es básicamente todas las urbanizaciones y todos los desarrollos, pueblos, ciudades, están cerca del agua porque no hay otros lugares. Entonces tienes una tendencia natural a estar más expuesto, ¿eh? Y frente a eso también tú no puedes hacer mucho en el sentido de que las ciudades ojalá las tengas cerca de los ríos porque es la fuente de agua. Pero aprender a convivir con ese problema. Sí, y a no tener mala memoria respecto a estos fenómenos de la naturaleza que a lo mejor en ciertos puntos no se dan con tanta frecuencia, pero sí, se registran. Llueve en estas zonas. Gracias por acompañarnos con este análisis. Gracias a ustedes. Regresemos a Ovalle. Estamos ahí atentos a lo que está pasando con este corte masivo de agua. Se estima